El 19 de marzo del año 2003, en horas de la noche, Estados Unidos inició la invasión de Afganistán. Hace de eso 20 años. Leí una crónica en el portal de la Deutsche Welle de Alemania, el portal de internet, sobre la invasión estadounidense de Irak, sus consecuencias y sus causas. Y yo quiero compartir con ustedes ese trabajo porque a mí me parece revelador y pone en evidencia lo que ha sido la conducta de Estados Unidos y sus aliados y la conducta de otras potencias también, a propósito de eso que está ocurriendo actualmente en Ucrania y de las acusaciones que le hacen a Vladimir Putin desde la Corte Penal Internacional de La Haya. Ese trabajo lleva por título Guerra de Irak tras la mentira, la violación del derecho internacional. Es un trabajo de la Deutsche Welle de Alemania. Dice lo siguiente: la invasión estadounidense de Irak comenzó hace 20 años. Fue justificada por armas nucleares que nunca existieron y supuso un atropello a los derechos humanos y al derecho internacional. La violencia mortal continúa aún después de 20 años. Solo en febrero de 2023, al menos 52 civiles murieron tiroteados, despedazados por bombas en atentados en Irak. La violencia de hoy es un eco del ataque que comenzó la noche del 19 al 20 de marzo de 2003, cuando barcos estadounidenses dispararon 40 misiles contra el barrio gubernamental de Bagdad. 40 misiles, iniciando una operación militar contra un barrio habitado por civiles. Y los que protagonizaron aquello son los que hoy están acusando a Rusia de cometer barbaridades que han estado ocurriendo ante los ojos de todo el mundo, como ocurrieron aquellas también. Pero sigue diciendo el trabajo. Militarmente, Irak no fue rival para la invasión a gran escala de la coalición de voluntarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Polonia. Al cabo de 3 semanas, el brutal dictador Saddam Hussein fue derrocado. No solo participaron estos países, participaron otros. Incluso República Dominicana estuvo ahí, con una misión al lado ahí del Éufrates. Y 6 semanas después del comienzo de la guerra, el 1 de mayo de 2003, un triunfante George W. Bush anunció el final de las principales operaciones de combate. Para entonces, o sea, 6 semanas después de iniciada la guerra, la intervención, según un estudio del ejército estadounidense, la coalición dirigida por Estados Unidos había lanzado exactamente 29.166 bombas. 6 semanas después, esa era la cantidad de bombas que se habían disparado. Y según la respetada organización no gubernamental británica Iraq Body Count, más de 7.000 civiles habían perdido la vida. Una cifra que iba a aumentar enormemente porque el número total de víctimas mortales de la guerra de Irak oscila entre 200.000 y 1 millón de personas, dependiendo de la estimación. Hay distintas estimaciones. Unas hablan de 200.000 y otros de más de 1 millón. La cantidad de desplazados es una cosa realmente horrorosa. La gente que tuvo que dejar, abandonar sus hogares para buscar tranquilidad en cualquier otro sitio. Pero por encima de todo,
el ataque contra Irak supuso un uso de la fuerza contrario al derecho internacional, en violación al Estatuto de la ONU, como explica a Deutsche Welle el experto en derecho penal e internacional de Gotinga, Kai Ambos. La invasión de Irak no tenía ninguna base en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Aparte de eso, solo existe la posibilidad de justificar el uso de la fuerza mediante la legítima defensa a través del artículo 51 del Estatuto de la ONU, lo que obviamente no ocurrió en ese caso. La reputación de Estados Unidos se vio aún más dañada por los casos de crímenes de guerra y tortura. En la primavera de 2004, por ejemplo, el nombre de Abu Ghraib dio la vuelta al mundo, una prisión del horror que ya existía bajo el régimen de Saddam Hussein. En aquel momento, las fotos mostraban cómo los soldados estadounidenses torturaban en aquellas dependencias. O sea, una invasión para sacar del poder a un dictador conllevó violaciones tan groseras a los derechos humanos como esa a la que se está haciendo referencia en este trabajo. Una y otra vez se produjeron masacres de la población civil, sigue diciendo el reportaje de la Deutsche Welle de Alemania, como en Haditha, donde los marines estadounidenses fusilaron a 24 civiles desarmados en el año 2005, o como en el 2007, en la concurrida Plaza Nisour de Bagdad, donde empleados de la fuerza mercenaria privada Blackwater dispararon indiscriminadamente con fusiles de asalto y ametralladoras contra una multitud, matando a 17 personas. Ese Blackwater, yo cité en un trabajo, en un comentario anterior, es una empresa privada que prestaba servicios en Irak, que también participó en Afganistán, porque hay empresas privadas que se dedican a estos asuntos, integradas por mercenarios. Ahora Rusia tiene también el grupo Wagner. Sigue diciendo el trabajo. Estados Unidos había aducido dos razones para su operación de cambio de régimen: el supuesto peligro que suponía las armas iraquíes de destrucción masiva y los supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al-Qaeda. Nada de eso era cierto. No se encontraron armas de destrucción masiva en Irak tras la invasión, y los indicios de las conexiones del dictador iraquí con los terroristas del 11 de septiembre, obtenidos bajo tortura, también resultaron ser fallidos, ser falsos. Había una razón para la falsedad de los datos de inteligencia, explica el politólogo de Harvard, Stephen Walt, en una entrevista con Deutsche Welle. Ya habían tomado, es una cita de lo que dijo este académico, ya habían tomado la decisión y solo buscaban razones. No es que las decisiones se basaran en la inteligencia, manipularon la inteligencia para justificar lo que ya habían decidido. Le fabricaron un expediente a una nación y a sus autoridades para invadir el país. Y en base a esos falsos informes detuvieron a esas autoridades y algunas de ellas las ejecutaron después de juicios sumarísimos, incluido el presidente Saddam Hussein. Te dirá, bueno, pero Saddam Hussein era un dictador. Bueno, era un dictador y cometió muchísimos abusos. Pero ese dictador durante muchos años fue un aliado de Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos. Lo mismo que un aliado de Estados Unidos fue Osama Bin Laden. Y Noriega aquí en el patio nuestro. Y después entonces nosotros descubrimos cuán horrorosas eran estas personas. Bueno, pues eso ocurrió y nosotros recordamos a Colin Powell mostrando unos fraquitos con un polvillo blanco
que decía que eran armas químicas fabricadas por Saddam Hussein. Fabricaron un expediente para justificar una invasión que no tenía nada, ninguna conexión con los acontecimientos del 11 de septiembre, que horrorizaron a Estados Unidos y al mundo entero, que en ese momento estaba exigiendo responsabilidades, porque lo que ocurrió ese día, el 11 de septiembre, fue una barbaridad. Y la gente exigía justicia. Pero eso se aprovechó para cometer una serie de sinvergüencerías como esa, de barbaridades. Y entonces, hoy en día, usted oye los argumentos de los que hicieron estas cosas para condenar lo que hoy hace Rusia, que no es diferente a lo que ellos hicieron. Esa es la pura realidad. Ahora, yo los invito a ustedes a que hagan de viajeros inmóviles utilizando la internet y que hagan entonces una pequeña excursión por las principales ciudades de Irak, por las principales ciudades de Siria, y ustedes van a comprobar las consecuencias de esas guerras. Las consecuencias de esas guerras. No hay un espacio en estos países que no haya sufrido las consecuencias de los embates militares. Y no hay un solo preso por las barbaridades que se cometieron allí durante esas aventuras militares. Un solo preso no hay. Y cuando la Corte intentó investigar y procesar a los responsables de muchos actos criminales que fueron ampliamente documentados en la prensa, Estados Unidos amenazó a los que estaban haciendo las investigaciones. Y además de eso, sancionó a los responsables de investigar, como si fueran ellos los culpables por el solo hecho de investigar lo malo que hicieron otros, cumpliendo con sus responsabilidades. Y entonces, lo que te dice es que estamos viviendo en un mundo en donde no hay reglas para los grandes. Vladimir Putin probablemente no va a caer preso. Solo si Rusia sucumbe, hay un cambio de régimen, y entonces se le podría hacer lo que se hizo con Slobodan Milosevic, aquel dirigente serbio que acusaron de la comisión de crímenes de guerra. Una pausa, en breve volvemos.